Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. Estamos siguiendo nuestro estudio de la vida de Cristo y quería compartir el resto de la predicación que no pudimos aprender en la iglesia local. El pensamiento principal que me gustaría que tomara del estudio de hoy es: el Hijo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Aunque era completamente Dios, el Hijo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y se hizo completamente hombre para salvar a la humanidad del resultado del pecado. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, que existió en la eternidad pasada como verdadera deidad, en perfecta comunión, amor y gloria con el Padre y el Espíritu. Un Dios en tres personas. Pero debido al gran amor del Padre y del Hijo, el Padre envió al Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Hemos visto la introducción al Evangelio de Juan, la introducción al Evangelio de Lucas y ahora consideramos la introducción al Evangelio de Mateo. El autor humano es Mateo. Fue uno de los 12 apóstoles, anteriormente un recaudador de impuestos judío. Al igual que Juan, su relato incluye una historia de fondo que le contaron otros, pero fue testigo ocular de la mayoría de los eventos. Entonces, si tiene una Biblia, vaya conmigo al capítulo 1 de Mateo, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1 hasta 17 es una genealogía incompleta de Jesucristo, a quien Mateo presenta inmediatamente como el Mesías de Israel, llamándolo hijo de David. Mateo lo llama el hijo de Abraham porque la promesa de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham se cumplió a través de Jesucristo. Génesis 12, 1 hasta 3 dice: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No leeremos la genealogía de Mateo en su totalidad, pero hay algo que debería ser obvio para nosotros. Mateo asume que el lector está familiarizado con el Antiguo Testamento. Debes conocer las historias de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y Tamar, Booz y Ruth, Isaí, David y Betsabé, Salomón, Roboam, Asa, Josafat, Usías, Ezequías, Manasés, Josías y Zorobabel. Si esos nombres no recuerdan de inmediato historias de la gracia y fidelidad de Dios a pesar del fracaso del hombre, entonces sería un buen momento para comenzar un plan diario de lectura de la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios mostró su amor y fidelidad para cumplir sus promesas a su pueblo. También prometió repetidamente rescatar a Israel y a la humanidad del pecado y la muerte. Pero parece haber un significado especial en la forma que Mateo dice hijo de David, hijo de Abraham. Una fórmula especial. Quiero citar por ustedes las palabras de Thomas Constable. El orden no cronológico de David y luego Abraham indica que Mateo tenía más en mente que una simple lista cronológica de los antepasados de Jesús. A medida que se desarrolla el Evangelio, queda claro que los judíos necesitaban aceptar a Jesús como el
prometido hijo de David antes de que trajera las bendiciones prometidas a Abraham. Jesús se presentó primero a los judíos. Cuando lo rechazaron, se volvió a los gentiles. Sin embargo, explicó que su rechazo fue solo temporal. Cuando regrese, los judíos lo reconocerán como su Mesías, y luego gobernará la tierra y bendecirá a toda la humanidad. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta antes de estudiar el resto del pasaje. La genealogía de Mateo es deliberadamente incompleta y probablemente como método para recordar. Y es inusual porque hace referencia a 4 mujeres: a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todas estas mujeres son inclusiones poco probables porque son mujeres y porque son famosas por pecar o por no ser judías. Mateo nos está dando una introducción temprana al hecho de que el Mesías no solo vino por los judíos, vino por toda la humanidad, incluidos los gentiles y los pecadores indignos, de verdad como tú y yo. Si bien Cristo vino primero por los judíos, vino no exclusivamente por los judíos, sino al fin para todos. Después de que lo rechazaron como el hijo de David, Él proporcionaría la salvación para todo el mundo como el hijo de Abraham. Esta es la genealogía de José, por lo tanto la genealogía legal de Cristo. La genealogía de María, en cambio, se encuentra en Lucas 3, 23 hasta 38. Y echemos un vistazo rápido a eso. Lucas 3, 23 dice: Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Hay muchos estudiosos que afirman que la construcción de la declaración de Lucas implica que el nombre de María fue sustituido por José. Según ellos, tal construcción era una formalidad en las genealogías judías. La genealogía de Mateo ayudó al lector judío a encontrar la salvación, la bendición y el propósito de Dios para los creyentes gentiles, antes de leer el conmovedor relato del rechazo de Israel a su Mesías. A diferencia de Lucas y Juan, Mateo comienza su relato de la vida de Cristo con su padre legal, José. Mateo 1:18 dice: El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. En el antiguo Israel, desposorio o compromiso era sinónimo de matrimonio, independientemente de si el matrimonio ya había sido reconocido en una ceremonia o consumado a través de la unión sexual. Por lo general, después de casarse, el novio preparaba un lugar para que se viviera su novia y luego, después de un año de preparación, regresaba por ella. Después de que se descubrió María, había concebido. No está claro qué tipo de conversación tuvo con José. Del Espíritu Santo podría sugerir que ella le contó acerca de la visitación angelical que había recibido. Como era de esperar, José asumió que ella había cometido adulterio. Versículo 19 dice: Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. ¿De qué manera fue justo José? Somos pecadores y no podemos estar ante Dios sobre la base de nuestra propia justicia, que es como trapos sucios ante sus ojos, según Isaías 64:6. Esto nos deja sin forma de salvarnos a nosotros mismos y sin mérito ante Dios de la que jactarnos. La paga del pecado es muerte espiritual.
Y como Dios es justo, era necesario que se pagara ese salario. Pero Dios nos ama tanto que su Hijo Jesucristo recibió la ira y el juicio de Dios en nuestro lugar. Tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió como nuestro sustituto, para poder ofrecer libremente su propia justicia a cualquiera que crea en Él. Somos declarados justos por Dios cuando ponemos nuestra fe solo en Jesucristo. José fue justificado por la fe en Dios de Israel, quien es el creador del universo, confiando en Él para cumplir sus promesas, especialmente para la redención espiritual. Así es como Abraham fue justificado también. Fue por la fe. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor, y Él se lo reconoció por justicia. Entonces, ¿cómo no fue justificado José? Por cumplir la ley. Romanos 3:20 testifica, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. José no fue justificado por el cumplimiento de la ley de Moisés. El sentido que Mateo tenía en mente para la justicia de José probablemente era una justicia práctica y visible. José reflejó la justicia de Dios a través de repetidas respuestas de fe a la palabra de Dios y dependencia activa del Señor. Internamente, confiaba en el amor inquebrantable o misericordia de Dios. Y externamente, esa actitud se desbordaba en acciones que reflejaban reverencia por los atributos y el carácter de Dios. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. José no le creyó a María. Pero su reflejo del carácter de Dios no terminó con la justicia, sino se extendió a la misericordia. Oseas 6:6 dice así: porque me deleito más en la lealtad o misericordia que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. José, meditando en el amor inquebrantable de Dios, resultó en que él mostrara un amor inquebrantable a María. No le preocupaba vengarse y no trató de avergonzarla. Por lo general, nos preocupan nuestros propios derechos. Cuando sentimos que se violan nuestros derechos personales, queremos que la otra persona pague. Nuestra respuesta natural a tal circunstancia sería: ¿pero qué pasa con la forma en que me hace sentir? En ese estado mental, a veces tomamos decisiones precipitadas y autocentradas. José tenía el derecho de llevar a María ante el Sanedrín y para que le apedreara por adulterio. Afortunadamente, su pensamiento ni siquiera estaba acerca de ahí. Mateo dice que él estaba no queriendo denunciarla públicamente. No solo seguía preocupado por su bienestar, estaba preocupado por su reputación. Esencialmente, José se estaba atormentando su cerebro sobre cómo ayudar a María tanto como pudiera. El apóstol Pablo dio esta instrucción a los creyentes para cuando los incrédulos los ofenden. En Romanos 12, 17 hasta 19, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien nos ha hecho mucho daño y ni siquiera se responsabiliza por ello, estamos dispuestos a perdonarlo. Les mostramos amor. No estoy hablando de permitir el pecado.
sino de buscar genuinamente los mejores intereses de los demás, incluso cuando pensamos que no lo merecen. Alabado sea el Señor, que no recibimos lo que nosotros merecemos. Recuerda lo que nuestro Señor enseñó a los discípulos sobre el perdón en una historia. Mateo 18, 25 hasta 30. Pero no teniendo él con qué pagar, su Señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: «Tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo: «Paga lo que debes». Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. A veces somos como el siervo malo. Hemos recibido bondad inmerecida y perdón, pero queremos que otros reciban juicio. El perdón es especialmente importante en el cuerpo de Cristo. Considere las instrucciones de Pablo a los colosenses. Colosenses 3, 12 y 13. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces los pensamientos de José reflejaban la misericordia de Dios. Pero Dios planeaba demostrar su propio amor leal a María más allá del favor inmerecido que ella ya había recibido. Versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo». Hay 21 sueños en la Biblia, 10 de los cuales eran simbólicos. De esos 10 sueños simbólicos, 9 fueron interpretados por Daniel o José, y uno fue obvio. Los casos restantes de revelación divina a través de sueños involucraron mensajes directamente verbalizados de Dios o de un mensajero angelical. Todos esos sueños involucraban a las personas de la ascendencia directa del Mesías, el destino de Israel o la historia mundial. La principal fuente de revelación divina y dirección para el creyente de hoy es la palabra de Dios escrita. Segundo de Pedro 1, 19 hasta 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en presentar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, en este momento clave de la historia humana, Dios intervino a través de la revelación divina en un sueño para que José pudiera estar seguro de que María decía la verdad. El hecho de que el ángel lo llamara hijo de David indicaba que el linaje de José era importante. El título tenía implicaciones mesiánicas. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El hijo se llamaría Jesús. María ya sabía esto, pero ahora el mensajero angelical le avisó a José.
quien sería usado por Dios para proteger al Mesías en su infancia. Jesús significa Yahweh salva o salvación. Existe cierto desacuerdo sobre la etimología exacta de la palabra, porque la palabra Jesús en el griego se usó para el nombre Yahoshua, que significa Yahweh salva, y Yeshua, que significa Salvador o salvación. La principal explicación entre los eruditos judíos creyentes es que el nombre hebreo de Cristo era Yeshua y que su nombre significa salvación. En efecto, dijo el ángel, y llamarás su nombre salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nos preguntamos por qué vino al mundo el Hijo eterno de Dios, esta es la respuesta. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. En 1 Juan 4:14. Vino a salvar el mundo. Todas las preguntas filosóficas sobre la naturaleza de Dios, sea amoroso e indiferente, iracundo o benévolo, se responden en el propósito de la encarnación de Cristo. Él vino a salvar a los pecadores indignos, dando su propia vida y muriendo en nuestro lugar. Aunque la humanidad merece la condenación, el Hijo voluntariamente dejó de lado el uso independiente de sus atributos divinos y cumplió el plan del Padre. Obró en su humanidad por el poder del Espíritu Santo y finalmente murió en la cruz por los pecados del mundo. Ese era el precio que había que pagar para ofrecer una salvación gratuita y eterna a todo aquel que cree en Él. Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Hijo vino a salvar al mundo, para hacer su oferta de vida eterna genuinamente disponible para todo aquel. Murió por toda la humanidad, al mundo entero. Pero solo aquellos que creen en Él se apropian de su sacrificio sustitutivo. Juan 1, 19 y 10 dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Así vemos el significado de Juan de el mundo. Entonces vino para proporcionar salvación a todos, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. ¿Qué significa su pueblo? Cristo salvará a su pueblo de sus pecados, enfatiza la salvación espiritual y eventualmente nacional para el pueblo de Israel. Dios le afirma a Israel que solo Él es el Salvador. En Isaías 43:11, Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. No hay otro Salvador fuera de Yahweh. Entonces, dado que Jesucristo es el Salvador, debe ser Yahweh, Jehová, el Dios de Israel. Isaías 45:17 dice, Israel ha sido salvado por el Señor, con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Israel estaba esperando la salvación de Yahweh. Lo que me sorprende es que Él que existe eternamente por sí mismo, el autoexistente, lo que significa el nombre Yahweh o Jehová, lo cumplió al convertirse en un hombre. Participó en la debilidad de la humanidad para salvar a su pueblo y salvarme a mí y salvarte a ti. Versículos 22 y 23.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta es la primera de muchas reflexiones de Mateo sobre el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en la vida de Cristo. El mesianismo de Jesús de Nazaret se confirmó mediante el cumplimiento de la profecía bíblica. De hecho, proporciona evidencia significativa, no solo para que los judíos crean en Jesús, que era la intención principal de Mateo, sino también para que el mundo reconozca que Jesús es el único Salvador. De verdad, el único Salvador en todo el universo, el único que había proporcionado la salvación, vida eterna y redención para el hombre, es Jesucristo. Mateo cita Isaías 7:14, que fue una señal que Dios le dio a la casa de David, garantizando que no serían destruidos por sus enemigos. La profecía puede haber tenido un cumplimiento en los días de Isaías, así como su cumplimiento final en Cristo. Un punto de vista que prefiero, un doble cumplimiento. O puede haber sido exclusivo de Cristo. De cualquier manera, Mateo traduce Emmanuel para sus lectores no porque un lector judío no sepa su significado, sino para enfatizar su significado. En efecto, Mateo estaba diciendo, en Jesús, Dios realmente estaba con nosotros. En Él nuestra salvación y redención está. Otra profecía en Isaías dice esto directamente. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El creyente judío reflexivo del primer siglo era consciente de ciertas verdades aparentemente contradictorias. El Mesías sería humano y sin embargo divino. El Mesías moriría y sin embargo reinaría para siempre. Él personalmente establecería el reino eterno como mediador de Dios en la tierra y sin embargo Dios personalmente establecería su reino eterno directamente. La divinidad, la humanidad, el rechazo nacional, la muerte, el entierro, la resurrección y el futuro regreso de Jesucristo cumplen todas estas expectativas. ¿Estamos asombrados de que Dios se haya hecho hombre? ¿Tiene algún impacto en nuestro pensamiento? Debemos ser capaces de darnos cuenta de que si el Hijo, que es verdaderamente Dios, voluntariamente se hizo hombre, tomando la forma de un siervo, aunque es en su esencia el Hijo y heredero del Padre, entonces debe tener la misma humildad y voluntad de servir al Señor. Filipenses 2, 5 y 8 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de José? Versículos 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo,
y le puso por nombre Jesús. Es fácil para nosotros pasar por alto el sacrificio de José. A José se le dijo que hiciera algo que sería muy difícil. Por lo general, el marido esperaba todo un año antes de ir a buscar a su novia. Su reputación se vería dañada si se llevó a María a vivir con él temprano, y el hecho de que se casara con ella a pesar de su aparente infidelidad iba en contra de las expectativas culturales. El ángel del Señor ordenó. José obedeció, primero tomando a María por esposa, segundo honrando la santidad del embarazo de María por el Espíritu Santo, y también nombró al niño Jesús. Mientras José muestra misericordia a María, Dios mostró más. Y Dios mostró misericordia no solo a María, sino también al mundo entero al enviar a su Hijo. Gracias a Dios por su don inefable. Un Salvador salva por definición. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Si no ha confiado en el único Salvador que Dios proporcionó, puede confiar solo en Cristo para su salvación eterna. El pecado se mantuvo como una barrera entre nosotros y Dios. Jesucristo eliminó esa barrera mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Es decir, recibió cada pecado de la historia humana, pasada, presente y futura. Sobre él fueron derramados y juzgados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Su resurrección autenticó el hecho de que su sacrificio fue aceptado por la perfecta justicia de Dios, como un sustituto para ti y para mí. El resultado es que a través de la simple fe en Jesucristo, podemos recibir la vida eterna como un regalo gratuito y estamos revestidos de la justicia de Cristo. Si ha confiado solo en Él, entonces anímese. Él vendrá pronto. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén. Padre Celestial, gracias por dar a tu Hijo unigénito Jesucristo. Gracias por proporcionar la salvación y el único Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz y gracias que ahora, por la simple fe en Él, tenemos la vida eterna, tenemos perdón de pecados y adopción en tu propia familia. Pedimos, Padre, que nuestros ojos puedan estar puestos en estas verdades y realidades y que sí pueda estar reflejada también en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.